Quiero con ustedes meditar por unos momentos en lo que significa ser un ciudadano y cómo nosotros tenemos una triple ciudadanía. Hemos tenido ya en nuestro país un presidente con dos nacionalidades, dos ciudadanías. El actual tenía dos, renunció a una, ¿verdad? Pero nosotros tenemos tres ciudadanías y no tenemos que renunciar a ninguna. Y no podemos renunciar a ninguna. Pero vamos a ver en qué consisten estas tres ciudadanías y qué implica para nosotros en los tiempos que vivimos. Si vamos al Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 hace una oración al Padre. Y en esa oración ora por la iglesia, por sus discípulos, por los que habrían de creer en su palabra, habrían de creer en su muerte en la cruz y habrían de asumir una vida de dependencia, de obediencia al Señor, de fe, una vida en la cual se puedan mostrar las señales que Él mismo mostró siendo el Hijo de Dios, pero viviendo aquí en la tierra. Y en Juan capítulo 17, versículo 6, Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Pero notemos que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El segundo texto, el versículo 16 del mismo capítulo 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Segunda afirmación. La tercera, en el versículo 18, cuando dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, 3 veces menciona la palabra mundo. Primero, a los del mundo que tú me diste. En segundo lugar, no son del mundo. Y en tercero, yo los he enviado al mundo. Y estas 3 declaraciones, 3 frases, nos dan esa triple ciudadanía que todos tenemos. Y vamos a ver si en 28 minutos que quedan, analizamos si podamos tener claro estos 3 conceptos que se mezclan, que se combinan, y es inseparable el uno del otro mientras estemos aquí en la tierra. Ahora, pero antes de eso, primeramente, definamos bien qué cosa es ser ciudadano. Porque una cosa es decir una palabra y otra cosa es entenderla bien. La palabra ciudadano en la antigüedad era aquel que vivía en la ciudad. Ciudadano, que vivía en la ciudad, trabajaba en la ciudad, a diferencia del campesino que vivía en el campo y trabajaba en las cosas del campo. Ese era el significado original, antiguo de la palabra ciudadano. Pero hoy día, ¿qué dice el diccionario en cuanto a nosotros en este siglo XXI? ¿Qué significa en la era moderna ser un ciudadano? Dice el diccionario: actualmente el habitante de estados modernos como sujeto de derechos políticos, ejerciendo los cuales interviene en el gobierno del país y que asume derechos y obligaciones. Esta es la definición de un ciudadano el día de hoy. El habitante es un estado, un país, una nación como el Perú, pero que es un sujeto de derechos políticos. O sea, la ciudadanía en la actualidad está muy relacionado con el tema de los derechos políticos y que en una democracia como la que vivimos específicamente es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, un ciudadano hoy día no es solamente aquel que vive en una ciudad o que vive en un país, sino que tiene derechos y tiene obligaciones y responsabilidades. Y es en el ejercicio de esos derechos y responsabilidades en que nosotros nos realizamos o cumplimos nuestra función de ser ciudadanos. O sea, no es una cosa pasiva. Ser ciudadano es ser alguien activo, que no solamente cada 4 años elegimos a nuestro alcalde, no solamente cada 5 años elegimos al presidente y a los congresistas, sino que todo el tiempo estamos nosotros con esos derechos y debemos y tenemos la obligación de ejercer esos derechos, como también cumplir nuestras responsabilidades. Y muchas veces por ignorancia de estos temas, es que los ciudadanos somos completamente pasivos
y nos sentimos tan alejados con los que están en el gobierno, los políticos, los alcaldes, los ministros y todo ello, que simplemente lo que hacemos es quejarnos, criticar, pero no hacemos nada. Porque no entendemos que como ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones, y un derecho es el participar en el gobierno de un país, con nuestras opiniones, con nuestras acciones, haciendo algo, y no solamente sentados allí o desde el balcón, mirando cómo se hacen mal las cosas y quejándonos de ello. Entonces, entendiendo esto, de lo que significa ser ciudadano, alguien activo, alguien que desempeña una función, alguien que elige, pero también supervisa, controla y realiza acciones que van a ayudar, van a controlar, en fin, a los que están en el gobierno. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esta ciudadanía nuestra. Vimos en primer lugar que Jesús dijo, a los que del mundo me diste. La primera ciudadanía es que somos ciudadanos de la tierra. Nuestra ciudadanía terrenal. Hemos nacido en el Perú, aunque yo soy jaladito, ¿no? Bueno, mis padres vinieron de la China, pero yo nací en el Perú, soy ciudadano peruano por eso. Y todos los que hemos nacido en el Perú, automáticamente tenemos la ciudadanía peruana. Pero el Perú está en el mundo. Entonces somos ciudadanos del mundo. Los que del mundo me diste, dice Jesús. Y todos nosotros, cuando conocimos al Señor, conocimos su palabra, fuimos llamados por el Señor de ese mundo. De ese mundo Él nos llamó. De ese mundo Él nos invitó. Todos nosotros somos ciudadanos terrenales, porque de lo contrario tendríamos que ser extraterrestres, ¿no es cierto? Porque hemos nacido en el Perú, somos ciudadanos peruanos. Y si alguno aquí nació en otro país, pero ha venido a vivir en el Perú, entonces se está también sometiendo a las leyes de la ciudadanía peruana. Entonces, esta es una ciudadanía de la cual no nos podemos desprender. Mientras vivamos nosotros, somos ciudadanos peruanos, ciudadanos terrenales, que tenemos derechos y obligaciones terrenales. Ahora vemos un caso cuando el apóstol Pablo tiene que hacer valer sus derechos ciudadanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículos 24 al 25, leemos lo siguiente. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, hablando de Pablo, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ahora, ¿qué pasaba? Pablo había ido a Jerusalén y los judíos que se oponían a él, porque él antes había sido un perseguidor de los cristianos, pero ahora él se había vuelto cristiano. Los judíos lo veían a Pablo entre los cristianos y hablando como cristiano. Entonces van y lo llevan a la cárcel y piden al tribuno que lo ejecuten, que lo maten. Y estaba la multitud ahí reclamando y gritando, no merece vivir él, hay que matarlo. Y en aquel tiempo en Roma, en el Imperio Romano, cuando a alguien se le acusaba de un delito, pero no había seguridad de ese delito, entonces se le azotaba. Se le azotaba para que confesara si había cometido un delito o no. Pero eso no se podía hacer con un ciudadano romano, se podía hacer con un judío, se podía hacer con un extranjero, pero no se podía hacer eso con un ciudadano romano. Entonces cuando ya lo han atado con correa, dice, ya el centurión, el soldado está dispuesto a darle de latigazos, Pablo dice, cuidadito, es lícito, es legal que ustedes azoten a un ciudadano romano sin habérsele condenado. El centurión le pasa inmediatamente la voz al tribuno, al jefe militar. Y el tribuno le pregunta, ¿eres tú ciudadano romano? Sí, le dice. ¿Pero cómo? Si yo he pagado un montón de dinero para ser mi ciudadano romano. ¿Y tú? Pues yo soy de nacimiento. Y cuando el tribuno entiende eso, dice,
se asusta, porque había cometido o iba a cometer un tremendo delito de hacer azotar a un ciudadano romano. O sea, Pablo hace valer sus derechos como ciudadano romano. Y esto es algo muy importante, porque todos nosotros, repito, somos cristianos, sí, pero somos ciudadanos romanos, ciudadanos peruanos. Y tenemos derechos que debemos ejercer esos derechos. No solamente el derecho a la votación, cada 4 o 5 años, como decía, sino una serie de normas. Pero cuando olvidamos que somos ciudadanos y que estamos sujetos, estamos obligados a cumplir con leyes, entonces comenzamos a comportarnos como muchos también que no toman en cuenta esto e infringen la ley de tantas maneras. Como ciudadanos entonces peruanos estamos obligados a cumplir con las leyes del país. Y tiene que haber en nosotros la disposición y la actitud ya antes de cualquier acción. Tenemos que tener en la mente y en el corazón que debemos ser obedientes a las leyes, debemos cumplir con todas las normas y no hacer una serie de cosas que en el mundo se hacen efectivamente. Entonces, como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. En Romanos capítulo 13, por ejemplo, el versículo 1, Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, como ciudadanos, primeramente, tenemos que cumplir con las leyes, pagar nuestros impuestos. Aquí no hay comprar sin factura, vender sin factura, ¿no? Comprar cosas pirateadas. Hermanos, comprar cosas pirateadas, CDs, música, libros, lo que fuere, es infringir la ley. Traer contrabando es infringir la ley. Pasarse la luz roja porque no hay un policía a la vista es infringir la ley. Y como ciudadanos peruanos tenemos, no importa cuán espirituales seamos, tenemos que cumplir con las leyes, las grandes leyes o las pequeñas leyes. El cristiano debe ser un ciudadano que cumple con la ley. Ahora, también habla de al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Debemos respeto y debemos honra a las personas. Y un ciudadano tiene que respetar a las otras personas. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, como ciudadanos cumplidores de la ley, hay una ley por encima de todas las leyes: el amor al prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo. Todos los delitos, todas las faltas, todos los pecados son consecuencia del egoísmo. Es decir, ego, uno, es el yo, uno se ama a sí mismo más que a los demás. Y porque nos amamos a nosotros mismos más que a los demás, cometemos un montón de atropellos, de injusticias, delitos. El que roba está prefiriéndose a sí mismo. Esta cosa no me pertenece, pero yo me la agarro porque me amo a mí más que a la persona, a la dueña de esa cosa. Si miento, estoy afectando a la persona porque me amo a mí mismo más. Quien hace corrupción, es decir, cualquier delito, cualquier pecado, todos tienen su origen, su raíz en el egoísmo, el amarse a uno más que a los demás. Por lo tanto, si cumplimos con la ley de amar al prójimo como uno mismo, no vamos a pecar, no vamos a cometer delitos, no vamos a faltar a la ley. Y un cristiano debemos nosotros, como ciudadanos, simplemente por ser ciudadanos de este mundo, que hemos nacido en una tierra y estamos bajo una ley nacional o leyes nacionales, debemos ser cumplidores de la ley, como ciudadanos terrenales. Y todos, repito, somos ciudadanos terrenales. Aquí no hay ningún extraterrestre, ¿no?
La segunda frase, Jesús ha dicho en el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo? Pareciera una contradicción, ¿no es cierto? Primero dice, los que del mundo me diste. O sea, son del mundo. Pero ahora dice, no son del mundo, dice ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio entre el versículo 6 al versículo 16? ¿Por qué este cambio tan grande? Muy sencillo. ¿Qué significa que uno se haya convertido a Cristo? ¿Qué significa que uno creyó el mensaje del Evangelio, se lo apropió, uno ha creído en el Señor Jesucristo, que Él siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿Dónde está el corazón de esta verdad? Es que si Cristo murió por mí, cuando Él murió en la cruz, yo estaba en Él. Yo he muerto con Él. Esa es la idea de la conversión. Hemos muerto con Cristo. Por lo tanto, yo ya no tengo que pagar por mis pecados porque yo ya los pagué muriendo con Cristo en la cruz. Pero también Cristo resucitó. Y al resucitar, yo resucito con Cristo. Yo renazco a una nueva vida. No la vida de antes, a una vida nueva, de obediencia al Señor, de amor al Señor, con la fe puesta en Él y teniendo un futuro, teniendo una visión de futuro, sabiendo que vamos a estar con el Señor. Pero es esa identificación con Cristo que Jesús lo resume diciendo, ahora ellos que han creído en mí ya no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo, dice Jesús. Entonces, ahora sí, un cristiano es un extraterrestre, ¿no? Éramos del mundo y seguimos siendo del mundo como ciudadanos de este mundo, pero al mismo tiempo no somos del mundo. Ahora tenemos una nueva naturaleza, tenemos una naturaleza espiritual por la cual pertenecemos al mundo de Dios. Somos familia de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, esto es bien importante que lo tengamos presente porque como vivimos este mundo, todo el día estamos actuando e interactuando con el mundo, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, a través de la televisión, a través de las redes sociales, estamos constantemente conectándonos y relacionándonos con el mundo. A veces olvidamos que no somos de este mundo ya. Somos ciudadanos del cielo. Nuestro futuro está en el cielo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3 dice lo siguiente, el apóstol Juan ya en su ancianidad, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pablo dice, somos ciudadanos del cielo. Esta nueva Jerusalén, esa va a ser nuestra patria celestial. Y dice ahí, seremos el pueblo de Dios, Dios mismo estará con nosotros. Entonces somos ciudadanos del cielo, pero eso todavía es algo futuro. Pero es tan cierto, es tan seguro, es tan inobjetable esto, que Jesús dice, no son. Ya lo da como un presente, ya no son del mundo. Entonces, aquí tenemos ya una doble nacionalidad, una doble ciudadanía. Seguimos siendo ciudadanos del mundo porque estamos bajo la ley de nuestro país, tenemos que respetar esas leyes, pero al mismo tiempo somos ciudadanos del cielo que se va a cumplir en el futuro. Pero repito, es tan cierto esto, tan verdad, no tenemos que dudar de eso, que podemos decir, yo ya soy ciudadano del cielo. Amén. Y ahí en Apocalipsis, capítulo 20, 21, 22, habla de las maravillas que serán el cumplimiento de esa ciudadanía en los cielos. Pero en la tercera palabra de Jesús, el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora,
¿Qué relación tiene esto con ciudadanía? En Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, Pablo dice, en aquel tiempo, antes de su conversión, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, aquí nos habla ya, primero ha dicho, del mundo me los diste, ciudadanía terrenal. Segundo dice, no son del mundo, somos ciudadanos del cielo. Pero ahora Jesús dice, no son del mundo, es verdad, pero los he enviado al mundo. Lo lógico, la acción lógica de Dios cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hubiera sido, ya, de una vez que se vaya al cielo. Pero alguien tiene que predicar el Evangelio. Alguien tiene que seguir predicando la salvación en Cristo. Y por eso el Señor nos envía al mundo y nos deja en este mundo como ciudadanos de la tierra, como ciudadanos del cielo, pero nos da una tercera ciudadanía, es la de la iglesia, la familia de Dios en el mundo. Entonces, si como ciudadanos de la tierra estamos sujetos a las leyes humanas, a las leyes de nuestro país, que debemos cumplir, como ciudadanos del cielo estamos sujetos a las leyes de Dios, que son mucho más exigentes que las leyes del mundo. Ahora, como cristianos, tenemos esa doble ciudadanía y surge entonces una tercera. Somos familia de Dios en la tierra. Esta es nuestra tercera ciudadanía. Sujetos a las leyes humanas, pero también sujetos a las leyes divinas. Y las leyes divinas son, repito, mucho más exigentes. ¿Qué decía Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 17? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para derogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Siendo el Hijo de Dios, el creador de todo este universo, omnipotente, omnisciente, sabio, eterno, y todo lo que queramos, creador de esta tierra. Sin embargo, Él cuando se hace hombre, se somete a las leyes del hombre. Él pudo haber dicho, a mí Pilato no me puede condenar, a mí nadie me va a crucificar. Pero Él se sometió a las leyes humanas, aunque estaban cometiendo una gran injusticia, aunque era una acusación totalmente falsa, aunque era simplemente la acción de maldad, de celos de los judíos, que no podían aceptar que un hijo de carpintero pudiese tener la sabiduría que tenía Jesús y la autoridad espiritual que tenía Él. Los fariseos, los religiosos judíos, no podían aceptar que alguien viniera a mostrar su ignorancia y su pecado. Y por eso, por odio, por maldad, hacen que Cristo sea crucificado. Y el Hijo de Dios, siendo Dios, con un pensamiento suyo, podía liquidar a todos sus enemigos. Se somete a las leyes humanas. Porque por eso Él dice, yo no he venido para abrogar la ley, para derogar o para anular la ley, no. Yo he venido para cumplir la ley. Y si Cristo cumple con la ley, ¿qué nos queda a nosotros? Amén. En el versículo 21 y 22, ¿qué dice Jesús? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, Jesús está en el Sermón del Monte diciendo que ahora con esta ciudadanía del cielo que tenemos, viviendo aquí en la tierra, nuestra vida tiene que ser mucho más, ¿cómo llamarle? Tenemos que ser más cumplidores de la ley, tenemos que amar como la gente no ama. Nuestra vida tiene que ser diferente, muy superior al estándar de este mundo. En la antigüedad decían, no matarás. Yo les digo a ustedes, no es suficiente con no matar.
Ni siquiera debes enojarte contra tu hermano. Y vemos hoy día, hermanos, con cuánta tristeza y cuánto dolor nos tiene que doler esto. En el mundo hay tanta violencia, tanta maldad. No solamente los políticos se insultan entre ellos. Esto no es solamente en cada campaña electoral. Vemos el día de hoy. Uno lee la prensa, lee los diarios y mucho más ahora en las redes sociales. ¿Con qué facilidad se ofende? ¿Con qué facilidad se calumnia? ¿Con qué facilidad se difama? Es impresionante. Entonces Jesús le está diciendo, no matarás, era el mandamiento antiguo. Yo le digo a ustedes, ustedes tienen que ser mucho mejor que eso. Ni siquiera tiene que haber odio, ira, rencor en su corazón contra nadie. En el versículo 33 al 35, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Es decir, antiguamente, si tú juras por algo, tienes que cumplirlo. Porque de lo contrario es un perjurio, que es un delito, que es una falta, es un pecado. Pero yo os digo, no basta con que no cometan perjurio. No basta con que cumplan ustedes sus juramentos. Yo les digo a ustedes, ni siquiera juren por nada. Porque su palabra debe ser sí, sí o no, no. Es decir, nuestra palabra debe ser tan verdad. Nuestra palabra debe ser tan fija, tan cierta, que no necesitemos jurar por nada, sino que la gente reconozca que si yo digo algo, esa es la verdad. Que si yo prometo algo, lo voy a cumplir. Debe ser tal nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, que la gente pueda confiar totalmente en nosotros y no tengamos que poner huellas digitales cuando, de verdad, es un documento que firmamos, o sellos, o cosas por el estilo, ni ir ante un notario para que testigue por nosotros. Entonces, lo que está diciendo Jesús es nuestra ciudadanía como miembros de la familia de Dios aquí en la tierra, donde se combina la ciudadanía terrenal con la celestial, pero ahora como iglesia, como familia de Dios, nuestra vida, nuestra conducta, nuestras acciones tienen que ser mucho más altas que la del mundo. En el capítulo 6, versículos 2 y 3. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ni tu derecha sepa lo que hace la izquierda. Es decir, otra vez Jesús dice, tu conducta debe ser mucho mejor, mucho más elevada, mucho más santa que cualquiera en este mundo. En una palabra, tenemos que ser modelos de ciudadanía, porque hace tanta falta en este mundo en que vivimos y en nuestro país, hace tanta falta modelos de ciudadanía. Y quiero animar a todos los jóvenes especialmente. Ahora las redes sociales se han convertido en un instrumento tremendo, para el bien y también para el mal. Y estamos viendo cómo a través de las redes sociales sale lo peor de cada persona. ¿Por qué? Porque se escudan en el anonimato, como no está hablando cara a cara con las personas, usan las redes para difamar, para calumniar, para ofender, con groserías y con cualquier cosa. Los cristianos que somos ciudadanos del cielo, no podemos hacer eso. Usemos la tecnología, usémosla bien, para el bien, no para el mal. Repito una vez más, tenemos que ser modelos de ciudadanos. Y no importa cuánta corrupción o cuánta inmoralidad haya a nuestro alrededor. No importa cuánta maldad haya a nuestro alrededor. No importa cuánto odio, cuánto rencor, cuánto resentimiento haya a nuestro alrededor. Somos ciudadanos del cielo. Que como ciudadanos de la tierra tenemos que cumplir con las leyes humanas. Pero las leyes divinas, a las cuales también nos debemos, están mucho más allá que las humanas.
Y repito una vez más, no importa qué nos digan, no importa que nos llamen fanáticos, no importa que nos llamen retrógrados, no importa que nos llamen fundamentalistas, tenemos que defender nuestros derechos como hijos de Dios y cumplir con las obligaciones como hijos del reino, como ciudadanos celestiales. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. En estos días estamos luchando por algunos derechos. Años atrás luchábamos por la libertad religiosa. Se logró la libertad religiosa. Estamos todavía luchando por discriminación religiosa. Todavía hay algunas injusticias. Todavía hay algunas desigualdades. Estamos luchando por ellos. Hoy día estamos luchando para que el Estado no asuma la formación ético-moral de los niños. Pero tenemos que luchar con armas leales. Tenemos que luchar bajo las leyes divinas. No luchemos con lo que es costumbre en la tierra. Ofender, la ira, el apasionamiento negativo. En estos días que ha habido una serie de intercambios a través de las redes, hubo un comentario que a mí me dolió muchísimo. Encuentro una persona que puso como nombre Juan Pérez, no sé si será su nombre verdadero. Y en su comentario decía: yo soy ateo. Yo no comparto sus creencias, me decía. Pero lamento que hermanos suyos lo estén atacando, mostrando falta de amor. Y así quieren hablarnos del amor de Dios. Me dolió mucho. Y además tengamos cuidado. Somos ciudadanos de esta tierra y tenemos que cumplir con las leyes de la tierra. No porque otros lo hacen o porque muchos lo hacen, no debemos hacer nosotros. Una vez más, cosas muy simples: pasarse en una luz roja, no pagar impuestos, mentir, comprar cosas robadas, cosas pirateadas. Tantas cosas que se hacen en el mundo y es normal en el mundo. Pero por el hecho de ser normales en el mundo, nosotros no debemos ser, porque nosotros sí debemos cumplir con las leyes. Repito, leyes grandes o pequeñas, debemos cumplir con las leyes. Pero tenemos que hacer más que cumplir con las leyes humanas. Tenemos que cumplir con las leyes divinas. Y nuestra conducta aquí en la tierra debe ser tal que nadie nos pueda señalar, que nadie nos pueda condenar, que cada vez que hablen mal contra nosotros lo hagan mintiendo. Eso dice la palabra, que cuando hablen mal de ti, que sea mintiendo. Y al final de cuentas, no importa cuánto nos critiquen, habrá gente que diga: realmente es un creyente en Dios, realmente es un cristiano, porque está mostrando las leyes de Dios grabadas en el corazón y más moldeando nuestra conducta. Nunca olvidemos, somos ciudadanos de un país, cumplamos las leyes. Somos ciudadanos del cielo y como miembros de la iglesia, nuestra tercera ciudadanía, somos familia de Dios, así lo llama. Somos familia de Dios. Y como familia de Dios no podemos defraudar a nuestro papá, a nuestro padre. En el mundo se defrauda muchos de los padres y los padres defraudan a los hijos. Pero nosotros no podemos defraudar a nuestro Padre, quien nos dio la vida, que por Él nuestro corazón sigue latiendo, por Él seguimos viviendo, seguimos respirando. Por Dios es que hemos tenido salvación, tenemos salvación. Por la gracia y la misericordia de Dios hemos conocido a Jesucristo, nuestro Salvador. Por Él tenemos la esperanza de que un día ya se acabará todo esto
todo lo malo, todo lo que produce llanto, dolor, se va a terminar. Estaremos con Él para siempre. Es por ese Dios, por ese Padre nuestro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a defraudar a nuestro Padre? Somos familia de Dios viviendo en la tierra. Nunca olvidemos eso. Repito una vez más, los afanes de cada día nos hacen bajar la mirada y solamente vemos lo que está a nuestro alrededor, las cosas malas. Nos olvidamos de quién venimos y a dónde vamos nosotros, que es con nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Que Dios nos ayude en esto. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sacaste del mundo. No somos de este mundo ya, tenemos una ciudadanía celestial, pero has confiado tanto en nosotros que nos has enviado a este mundo para compartir tu palabra, para hablar a otros de su necesidad espiritual. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en cada uno de tus hijos aquí en la tierra y que nos hace familia, familia tuya. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día como esa familia tuya, honrándote y dando gloria a tu nombre y siendo bendición a este mundo tan necesitado, tan enfermo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.